No recuerdo exactamente cuándo dejé de esperar la invitación. Quizás alrededor de la segunda semana de diciembre. Generalmente, ahí era cuando empezaban los mensajes de texto grupales, mensajes sobre tareas para compartir, ideas para suéteres feos o si íbamos a hacer el amigo secreto este año o no. Pero este año, no llegó nada. Ni mensajes, ni fotos, ni siquiera uno de los memes navideños cursis de papá. Al principio, pensé que solo llegaban tarde. Quizás mamá, Susan Morgan, de esas mujeres que nunca se desatan, tenía algo bajo la manga. Quizás mi hermana menor, Chloe, estaba planeando una sorpresa. Siempre le habían encantado los grandes detalles, sobre todo cuando podía publicarlos después con el filtro y el título perfectos. Y mi padre, Richard, había sido olvidadizo antes. Pensé que tal vez estaba pensando demasiado. Aún así, revisé mi teléfono con demasiada frecuencia. Lo cogía sin pensar, pasaba las páginas de mis mensajes y me quedaba mirando el hilo vacío. No hay mensajes nuevos. No hay llamadas. El silencio no era exactamente fuerte. Fue algo peor. Fue agudo. Como el tipo de ruido que te hace zumbar los oídos cuando estás en una habitación que solía estar llena. Cuando llegó el día 20, dejé de fingir que había sido un error. Sabía lo que significaba el silencio. Sabía lo que estaban eligiendo. Simplemente no lo decían en voz alta. Y de alguna manera, eso lo hizo sentir peor. Porque cuando la gente te grita, todavía existes. Cuando se quedan en silencio, es como si ya te hubieran borrado. No se lo conté a nadie. Ni a mis compañeros de trabajo, ni al único amigo de la universidad con el que aún hablaba. Fue demasiado vergonzoso. Yo tenía 31 años. Había construido mi propio negocio, pagado mis cuentas y también pagado las cuentas de otras personas. No se suponía que debía estar sentado solo, esperando una invitación de vacaciones de personas que claramente no me querían allí. Aún así, esperé. No solo por la invitación, sino por algún tipo de reconocimiento, que no era invisible, que no me había colado en una casa que una vez ayudé a construir. La casa en Oak Ridge Lane, donde aprendí a cocinar un pavo y donde Chloe siempre conseguía la rebanada de pastel más grande. Faltaban 5 días para Navidad. Y aunque no tenía planes, ni llamadas, ni ningún lugar donde estar, mantuve mi teléfono cargado, por si acaso. Llegó 2 días antes de Navidad. Un sobre de FedEx, rígido y grueso, me estaba esperando en mi puerta cuando regresé del supermercado. Tenía el tipo de peso que te hacía pensar 2 veces antes de abrirlo. Mi primer pensamiento, vergonzosamente, fue esperanza. Quizás esta era su manera de disculparse. Una invitación formal. Tal vez la letra de mamá en una tarjeta, o un certificado de regalo guardado dentro por papá con uno de sus chistes forzados. Lo llevé adentro, todavía en mi abrigo, y lo coloqué suavemente sobre la encimera de la cocina. Tenía los nombres de mis padres en la dirección del remitente, Susan y Richard Morgan. Algo revoloteó en mi pecho. Yo deseaba desesperadamente que fuese algo amable, algo humano. Lo abrí con cuidado, sin prisa, casi con reverencia, como si el contenido pudiera deshacer el silencio de las últimas semanas. Dentro había una sola hoja de papel. Ninguna nota, ningún saludo, ninguna explicación. Solo una factura. Mis ojos se dirigieron directamente al número. $25,000. Parpadeé una vez, 2 veces, tratando de encontrarle sentido. Luego leí los detalles. La factura era por el Honda Civic 2023 que ayudé a Chloe a comprar el verano pasado. El coche que ella había elegido mientras yo estaba sentado a su lado en el concesionario, ayudándola a negociar la tasa de interés. El que acepté firmar como aval después de que mamá me dijera, solo serán unos meses. Clare te lo devolverá. Lo prometo. Ya no se volvió a mencionar esa promesa. Solo un saldo total a pagar y una línea que me dejó paralizada. Según el acuerdo verbal, le regalaré el vehículo a Chloe Morgan. Regalo. Me quedé de pie frente al mostrador, con el papel temblando ligeramente en mi mano. Así que eso fue todo. No hay cena. Sin invitación. Sin familia. Solo una factura. No era la primera vez que me daban menos y me decían que fuera más. A medida que crecí, mi familia parecía sacada de una revista. Una casa pulida en una calle tranquila. Suéteres a juego en Navidad.
sonrisas educadas para los vecinos, y fotos familiares que ocultaban más de lo que mostraban. Mi madre, Susan, siempre se aseguraba de que el porche delantero estuviera decorado según la temporada y los postres para las comidas compartidas de la iglesia eran caseros, aunque la mayoría venían del pasillo de la panadería, cuidadosamente desenvuelto y ordenado. Mi padre, Richard, no era cruel. Simplemente prefería que las cosas fueran fluidas y eficientes. Mantenía la voz serena y sus expectativas eran más altas de lo que expresaba en voz alta. Las emociones lo incomodaban. Las preguntas, aún más. Luego estaba Chloe. Es 7 años menor que yo, guapa, emotiva, con excusas infinitas. Desde pequeñas, tenía una forma de manipular el mundo que la rodeaba. Si yo lloraba, significaba que no era lo suficientemente fuerte. Si ella lloraba, significaba que alguien había sido cruel. Me elogiaban por ser independiente. A ella la elogiaban simplemente por serlo. Hay un momento que aún recuerdo, aunque ocurrió hace más de 20 años. Había pasado una tarde entera construyendo una torre de bloques alta y cuidadosa en la sala. Chloe entró corriendo y la tiró. Me eché a llorar. Mi madre entró corriendo, no hacia mí, ni hacia mis bloques arrugados, sino hacia Chloe. ¿Estás bien, cariño? Claire te asustó. No se menciona mi trabajo. No hay duda de si me lastimé. Fue entonces cuando supe que no estaba allí para que me consolaran. Estaba allí para recuperarme rápidamente, para que otros no tuvieran que hacerlo. No cambió mucho con la edad. Ayudaba a Chloe con sus tareas, le preparaba la comida cuando mamá no tenía tiempo y asistía a sus ensayos de teatro. La recogía en las fiestas, la llevaba a las clases particulares y me quedaba callada cuando azotaba la puerta de su habitación. Cuando se fue a la universidad, también ayudé con eso. No todo, mi negocio aún era joven por aquel entonces, pero pagué más de lo que podía permitirme. Mamá y papá dijeron que estaban al límite de sus recursos y que Chloe aún estaba encontrando su lugar. Prometieron que sería temporal. Siempre lo era. Hasta la próxima. Después de graduarse, Chloe me llamó llorando. No encontraba trabajo. No sabía por dónde empezar. Le envié recomendaciones. Contacté con gente que apenas conocía en LinkedIn y la ayudé a mejorar su currículum. Unos meses después, la contrataron en una empresa de diseño mediana. Publicó una selfie en su primer día con el texto: «Lo logré sola». No dije nada. El verano pasado, su coche se averió. Volvió a llamar, sollozando tanto que al principio no pude entenderla. Necesitaba un coche para ir al trabajo y sus tarjetas de crédito estaban al límite. Susan me envió un mensaje de texto unas horas después. «Claire, ¿puedes ayudarme? Solo por ahora. Te devolveremos el dinero en unas semanas». La acompañé al concesionario, revisé el papeleo y firmé el préstamo, $25,000. Era mucho, pero me dije que era de la familia. Y eso significaba algo. O al menos, antes lo significaba. Creo que el momento en que empecé a ver las cosas con claridad fue la Navidad pasada. Ese año yo había organizado la cena, algo que mamá solía hacer, pero ella dijo que estaba abrumada. Fechas límite en el trabajo, eventos de la iglesia, algo sobre su presión arterial. Así que me ofrecí, como siempre. Limpié el apartamento, hice la compra, planifiqué la comida y cociné cada plato desde cero. No lo recalenté, sino que lo cociné. Mamá seguía llamándolo su pavó, aunque lo rociaba con agua cada hora y me levantaba a las 6 de la mañana para prepararlo. Hice el puré de papas, la cazuela de judías verdes y la salsa de arándanos con arándanos de verdad, no de lata. Chloe llegó tarde, por supuesto, con una botella de vino en la mano y fingiendo habernos hecho un favor con solo aparecer. Había dejado regalos envueltos bajo el arbolito, nada extravagante, pero un detalle, una bufanda del color favorito de mamá, un sacacorchos nuevo para papá. Chloe recibió una foto nuestra enmarcada de un viaje a la playa hace años. Ni siquiera la desenvolvió del todo. Nos sentamos a comer. Todos se pasaron los platos y charlamos un rato. Estaba cansado, pero feliz, con esa tranquilidad que se siente cuando uno hace algo bien, aunque nadie se dé cuenta. Entonces mamá me miró, realmente me miró por primera vez en toda la noche. «Claire», dijo con voz demasiado vivaz, demasiado alta, «¿por qué no llevas tacones? Es Navidad. Tenemos invitados».
Bajé la mirada a mis pies. Solo unos zapatos planos, sencillos y limpios. Me dolía la espalda. Tenía las manos todavía un poco rojas por las manoplas de cocina. Y en ese momento lo único que sentí fue pequeño. Ya lo había hecho todo y lo único que notaron fue lo que no llevaba puesto. No era la primera vez, pero de alguna manera parecía la última. Este año ni siquiera recibí un mensaje de texto grupal. La charla familiar solía ser activa en esta época del año, preguntas de última hora para la cena, cosas compartidas, recetas de Pinterest y recordatorios de mamá para no olvidar descongelar los panecillos. Pero en algún momento entre Halloween y diciembre, mi nombre desapareció. Nadie dijo que me iban a expulsar. No hacía falta. El silencio fue respuesta suficiente. Pensé que tal vez se comunicarían conmigo en privado, pero los días seguían pasando y no pasaba nada. Envié un mensaje sencillo. Seguimos haciendo algo este año, y allí permaneció, entregado y sin leer. Entonces vi que la foto grupal había cambiado. Era una nueva del Día de Acción de Gracias. Supuse que no salía. Chloe, por supuesto, estaba ocupada en línea. Su Instagram estaba lleno de luces brillantes, regalos envueltos y guirnaldas frescas colgando de la barandilla. Reconocí los adornos del árbol. La mayoría eran los que había comprado a lo largo de los años, reunidos durante las rebajas después de Navidad o en tardes tranquilas cuando quería algo bonito para llevar a casa de mis padres. Había una foto en particular, Chloe parada junto al árbol, radiante, sosteniendo una taza que decía, «La familia lo es todo». El título decía, «Qué ganas de estar con mis verdaderos hijos esta Navidad». Verdaderos hijos. Me quedé mirando esas dos palabras más tiempo del que debía. No deberían haberme dolido. Pero lo hicieron, porque sabía exactamente lo que querían decir. Real no significaba verdadero, honesto o leal. Significaba presente. No me refería a mí. Seguí desplazándome. Su coche aparecía en varias fotos, todavía impecable, todavía nuevo. En una, se veían bolsas de la compra desbordadas del maletero. En otra, ella estaba riendo en el asiento del conductor, con una etiqueta en un outlet de lujo que no podía permitirme ni siquiera antes de ser avalista del préstamo. Se me encogió el estómago. Aparté la mirada de la pantalla y parpadeé con fuerza. Ese fue el coche por el que pagué. Esa era la familia a la que yo pertenecía. Por un tiempo, incluso consideré pagarlo. La factura permaneció en la encimera de mi cocina durante 2 días, sin abrir después de ese primer vistazo, pero nunca fuera de la vista. Cada vez que pasaba, podía sentirlo observándome. No exactamente acusando, solo esperando, como si ya supiera que me rendiría. Me dije a mí mismo que así sería más fácil. Si tan solo hubiera pagado, quizá cambiarían de opinión. Tal vez verían lo mucho que todavía me importaba, incluso si no me invitaban a cenar. Tal vez el año que viene sea diferente, menos frío, menos vacío. No sería la primera vez que pago para mantener la paz. Pero luego leí nuevamente la factura. Realmente léelo. La frase sobre el acuerdo verbal, la afirmación de que había ofrecido el coche como regalo. Eso no fue un mero descuido. Eso fue una invención. Y peor que eso fue el lenguaje hacia el final. Debido al comportamiento disruptivo y poco confiable de Cla, se solicita el pago total antes de fin de año. Perturbador y poco confiable. Susurré esas palabras en voz alta una vez, en el silencio de mi apartamento, solo para escuchar lo absurdas que sonaban. Yo, quien Theo firmó el préstamo. Yo, que ayudé a criar a su hija cuando estaban demasiado cansados o demasiado ocupados o demasiado preocupados por las apariencias. Yo, que aparecía cada vez que alguien necesitaba algo. ¿Faltón? Caminé hacia el archivador en mi dormitorio y saqué los documentos del concesionario. Allí estaba, en blanco y negro, Clare Morgan, firmante principal, el nombre de Chloe debajo del mío en letra más pequeña. Siempre asumí que ser CEO firmante simplemente significaba que era responsable. No me había dado cuenta de que también significaba que todavía tenía derechos legales. Me senté a la mesa de la cocina y puse todo delante de mí, la factura, el contrato, mis extractos bancarios donde cada pago mensual se había ido agotando silenciosamente. Quizás no fui disruptivo. Quizás simplemente estaba acabado. El 26 de diciembre, el día después de Navidad, llegó tranquilamente. Sin llamadas telefónicas, sin cambios repentinos de opinión.
Solo escarcha en las ventanas y un cielo que parecía no haber decidido si nevar o no. Me levanté temprano, preparé café y me di una ducha de verdad, de esas en las que te lavas el pelo y eliges ropa limpia con un propósito. No quería parecer vengativo. Quería lucir lista. Blusa blanca, pantalones oscuros, abrigo abotonado hasta arriba. Preparé la carpeta que había pasado media noche preparando, documentos del préstamo, recibos de pago, el acuerdo de financiamiento original y una carta redactada por un abogado amigo de un amigo. Nada dramático. Solo hechos. El concesionario estaba tranquilo, la calma posterior a las vacaciones ya estaba comenzando. Una recepcionista me ofreció café y lo rechacé. Mis manos estaban. Listo. Pedí hablar con alguien del área de finanzas. Un hombre llamado señor Henderson salió unos minutos después. Era de mediana edad, educado, algo cauteloso. Me presenté, me senté frente a él y deslicé la carpeta por el escritorio. Estoy registrado como el CEO firmante principal de este préstamo, dije. El acuerdo fue que me reembolsarían el dinero. Eso no ha sucedido. Hojeó los papeles y arqueó las cejas mientras leía el lenguaje formal de la carta. Estás diciendo que quieres iniciar la recuperación. Estoy diciendo que tengo bases legales para hacerlo. Entonces dije, con voz tranquila, los pagos los hice yo. El acuerdo se rompió. No es que sea rencoroso. Solo quiero proteger mi crédito y mi futuro. Él asintió lentamente y luego se disculpó para hacer algunas llamadas. Esperé, quieta y en silencio, mientras la nieve empezaba a caer fuera de la ventana detrás de él. Mi teléfono vibró una vez, mi abogado estaba registrándose. Le respondí por mensaje de texto. Se está moviendo. Cuando el señor Henderson regresó, dijo que el papeleo se procesaría esa misma tarde. Podría tomar 48 horas, pero el auto podría ser recuperado de la entrada de Chloe tan pronto como mañana. Le di las gracias, no porque estuviera agradecido, aunque había sido amable, sino porque quería terminar la conversación limpiamente. Por primera vez en años, no me estaba explicando. No me estaba defendiendo, ni justificando, ni suavizando mi tono. Simplemente estaba actuando. Pasó más rápido de lo que pensé que sucedería. En la mañana del 28 de diciembre, el coche ya no estaba. Un silencio absoluto a primera hora de la mañana. Sin sirenas ni enfrentamientos, solo un espacio vacío en la entrada de Chloe, donde solía estar el Civic. Era el tipo de ausencia que decía más que cualquier argumento. No vi lo que pasó, por supuesto, pero vi lo que vino después. Esa tarde, Chloe salió en vivo en TikTok. Su voz era temblorosa, sus ojos estaban rojos y su rímel estaba corrido lo suficiente como para sugerir que había estado llorando durante un rato. El título del vídeo era dramático: mi propia hermana me robó el coche. Ella sollozó durante los primeros segundos, luego se lanzó a un torrente de medias verdades y acusaciones. Ni siquiera me lo dijo con la voz quebrada. Un día estaba allí y al siguiente había desaparecido. ¿Quién hace eso? ¿Quién le quita un regalo a su propia familia? Los comentarios llegaron rápidamente. Miles de ellos. Algunos se mostraron comprensivos. ¡Qué frío! La familia no debería hacer eso. Pero otros no lo creyeron. ¿Tu hermana no pagó ese coche? Quizás la próxima vez le pagues. Suenas más avergonzado que herido. Vi el vídeo una vez. Eso fue suficiente. No comenté. No di explicaciones. No compartí capturas de pantalla ni conté mi versión de los hechos. Acabo de cerrar la aplicación y la bloqueé. Luego bloqueé a Susan y a Richard, y a los dos primos que empezaron a enviarme mensajes vagos como ¿qué está pasando?, como si no hubieran elegido ya bando. Archivé todo en una carpeta en mi mente etiquetada paz, y no lo volví a abrir. Ya no estaba enojado. Ya no había nada que discutir, nada que demostrar. Lo que ellos pensaran ya no importaba, porque el auto no era lo único que me había llevado de vuelta. La primera llamada llegó en la víspera de Año Nuevo. Lo dejé sonar. Luego vino otro. Y otro. Primero de mamá, luego de papá, y luego de los dos juntos. Respondí al tercer día. No porque les debiera nada, sino porque tenía curiosidad por saber qué versión de mí habían creado esta vez. La voz de mamá llegó primero, aguda y llena de indignación. ¿Cómo pudiste hacer esto, Clare? Chloe está destrozada. Nos has humillado. Entonces papá, normalmente el más callado, interrumpió.
Su voz era más áspera de lo que recordaba. Arruinaste la Navidad. Avergonzaste a tu hermana. Fue cruel. Les dejé hablar. Escuché cada palabra. No interrumpí. No tenía nada que demostrar. Y estaban demasiado lejos para oír algo más que su propio eco. Pero luego su tono cambió. La ira se suavizó y se transformó en algo más, desesperación. Chloe necesita ese auto para trabajar, dijo mamá con la voz cada vez más baja. No podemos permitirnos otro, añadió papá en voz baja. Por favor, Clare. ¿No podemos hablar de esto? Esperé. Respiré hondo. Miré por la ventana el cielo gris y los árboles desnudos. Entonces respondí con calma. No soy tu plan de respaldo, dije. No soy tu banco. Y no soy el villano de una historia que escribiste sin mí. Hubo silencio. Una inhalación silenciosa en el otro extremo. Elegiste a Chloe, continué. Decidiste dejarme fuera. Decidiste enviarme una factura en lugar de una invitación. Mentiste sobre lo que prometí. Dejé eso flotando en el aire. De ahora en adelante, dije. Envíale las facturas a ella. No a mí. Y luego colgué. Sin gritos. Sin lágrimas. Solo un clic. Ese enero reservé una cabaña en Oregón. Nada del otro mundo. Una habitación. Sin wifi. Rodeado de pinos y con esa quietud que no puedes fingir. Esa que te obliga a reflexionar sobre ti mismo, estés listo o no. Caminaba todas las mañanas, abrigado con varias capas. El aire era puro y sincero. Leí libros de bolsillo junto a la chimenea y tomé té sin mirar la hora. El silencio no dolió. Lo sentí merecido. No había preguntas, ni exigencias, ni un papel que desempeñar. Solo espacio. Una tarde fui a un pueblito cercano y compré una tarjeta blanca normal. Sin purpurina, sin escritura, sin Belén. Solo una superficie lisa y un sobre. De regreso a la cabaña, me senté junto a la ventana a observar cómo la nieve se desplazaba hacia los lados y escribí 3 palabras dentro. Feliz Navidad de todos modos. No lo firmé. No incluí remitente. Solo sus nombres, su casa, el lugar donde una vez pelé patatas y dobles servilletas, y me dijeron que parecía cansada cuando lo único que quería era que me vieran. Lo envié por correo desde la oficina de correos en mi último día en Oregón. Fue como cerrar un libro en el que había estado atrapado por demasiado tiempo. Cuando regresé a casa, deshice el equipaje lentamente, colgué mi abrigo, puse la tetera y, por primera vez en años, no me preparé para sus llamadas. No me pregunté qué dirían después. Porque no importaba. Ya había dicho lo que tenía que decir. Y esta vez, lo dije para